Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 18. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por estar aquí, por tenernos aquí, por darnos una oportunidad más de escuchar tu palabra, de poder alabarte, de poder adorarte. Padre, te rogamos que tu palabra sea la que edifique nuestras vidas, que sea expuesta en este momento, que bendigas tu palabra, Padre. Te rogamos que uses a este siervo inútil y que no sea tropiezo para poder expresar estas verdades que son sublimes, y que al finalizar este tema no sean a uno al que vean o que puedan poner los ojos en la criatura, sino que puedan poner los ojos en ti, Padre, y ver cuán grande eres, cuán supremo eres, Padre. Te rogamos que tu palabra sea predicada fielmente. En el nombre de Jesús, amén. Antes de adentrarnos en este texto que acabamos de leer, quisiera recordar un poco lo que hemos visto en semanas anteriores. Esta serie de temas se llaman los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Hemos visto en semanas anteriores que Dios, empezando por el primer tema, que Dios en sí mismo, Él es suficiente, no necesitando de algo o de alguien para ser completo. De que en el principio el Dios trino habitaba solo, sí, y era completo y suficiente y satisfecho en sí mismo, no necesitando de nada ni de nadie. También vimos que Dios desde la eternidad pasada estableció decretos, que todos juntos son parte de un solo decreto eterno de Dios. De tal forma que Él ha dispuesto, Él ha organizado, Él conoce, Él ha orquestado todo desde siempre, desde la eternidad, todo cuanto ha de ocurrir, ya sea eficazmente. Esto implica que Él directamente ha hecho que algo suceda, o también permisivamente, sin que Él sea el autor del pecado. Todo esto para su propia gloria. Asimismo, nos hemos adentrado en conocer la omnisciencia de Dios. Vimos que Dios lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos, todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro. Él lo conoce todo, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Además, la semana pasada vimos y estudiamos acerca de la presciencia de Dios, el preconocimiento, que es más que solo conocer de antemano, sino que Dios lo conoce todo porque Él, en base a su consejo eterno, lo ha decretado todo soberanamente. Él lo conoce todo. El día de hoy hablaremos de la supremacía de Dios. La supremacía de Dios. Es necesario decir, y a lo mejor los que están conmigo en escuela dominical, va a sonar repetitivo esto que voy a decir. Es necesario decir que necesitamos tener un adecuado concepto de quién es Dios, de quién es el Dios revelado en su palabra, para así poder tener un adecuado concepto de nosotros mismos. A los que han pasado por la clase de escuela dominical, he recalcado acerca de que para conocer el Evangelio, de conociendo el Evangelio, necesitamos conocer quién es Dios, cuál es nuestra condición al conocer a Dios y la condición de la que habla la Biblia, quién es Cristo y cuál es su obra y cuál es la respuesta, el arrepentimiento y la fe. El conocer a Dios, de hecho, esta serie de temas nos van a dar más luz
para poder conocer quién es Dios, quién es el Dios que se ha revelado aquí en su palabra. ¿Quién es Dios? Un gran escritor lo describe así, y lo tomo y lo cito porque lo creo pertinente ante esta época, aunque fue en otro siglo. Vemos que esto sigue sucediendo. El Dios, con D minúscula, del presente siglo XXI, no se parece más al soberano supremo de la Sagrada Escritura. El Dios, nuevamente con D minúscula, del cual suele hablarse desde muchos púlpitos, desde muchas conferencias bíblicas, desde muchos libros cristianos, el que se predica en muchas iglesias, es una invención de la imaginación humana, una ficción del sentimentalismo. Dice Dios por medio del salmista en el Salmo 50, versículo 21. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Hermanos, es real y veo con mucha tristeza que muchos quisieran hacer a Dios a su imagen y semejanza. Muchos quisieran hacer a Dios como un títere. Muchos quisieran o se imaginan a Dios como un viejito que mendiga afecto de su creación. Muchos se imaginan a lo mejor como esta película, esta serie de Pinocho, como Geppetto, el que creó al muñeco, tronándose los dedos porque no sabe qué va a pasar con su creación. Aún otros los ven como un estilo Santa Claus, como que lo manipulas, como que te haces merecedor y que lo obligas a que te dé regalos y te portas bien y que te bendigas, y al final del año tú te portaste bien, te tiene que bendecir. No, mi hermano, mi amigo, no. Ese no es el Dios supremo y soberano que vemos en la Biblia. Él es el Altísimo, Él es el que habla y así sucede, y nada sucede sin que Él lo haya ordenado. La supremacía de Dios. Podemos afirmar sin duda alguna que la supremacía se deriva o proviene de lo supremo, de lo más alto desde la perspectiva jerárquica o de un rango. En otras palabras, no hay nada superior al ser supremo. El Real Diccionario de la Lengua Española lo define así: supremacía, grado supremo en cualquier línea. Preeminencia. Esta palabra preeminencia la vamos a estar ocupando a lo largo de este tema porque la menciona el pasaje. Preeminencia, superioridad jerárquica. Preeminencia en el diccionario bíblico Strong lo define como ser el primero en rango. La supremacía de Dios está directamente ligada a su soberanía. Y es que la soberanía de Dios representa la capacidad de poner en práctica su supremacía. ¿Qué quiero decir con esto? La supremacía es el rango y la soberanía es que Él actúa conforme a ese rango de Dios. Es como un rey que tiene el rango de mayor autoridad y Él hace, y Él decreta hasta donde su autoridad lo permite. Y dado que Dios es supremo, Él también es soberano. Ahora sí, como introducción, ahora entremos al texto, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primer título, el primer encabezado de este tema: la supremacía de Dios sobre la creación. La supremacía de Dios sobre la creación. Dice este pasaje: Él es la imagen del Dios invisible. ¿De qué Dios invisible? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Todopoderoso, el Altísimo. Él es la imagen. ¿Quién? Jesucristo. El Dios invisible, cuya supremacía absoluta y universal está declarado a lo largo de toda la Biblia. Podemos ver en pasajes y pasajes acerca de que Dios es soberano y es supremo. De hecho, aún las criaturas sin raciocinio, es decir, aquellas criaturas que no tienen mente para razonar, obedecen al Creador. Dios manda y el mar rojo se dividió y sus aguas se levantaron como muros. La tierra abrió su boca y los rebeldes descendieron vivos al abismo. Cuando Él ordenó, el sol se detuvo y en otra ocasión volvió 10 grados atrás el reloj
de Acaz. Para manifestar su supremacía, hizo que los cuervos llevaran comida a Elías, que el hierro nadara sobre el agua. Cerró la boca de los leones cuando Daniel fue arrojado al foso, e hizo que el fuego no quemara cuando los 3 jóvenes hebreos fueron echados en las llamas. Así que dice el salmista: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Qué dice el Salmo 47, versículo 2? Porque el Señor, el Altísimo, es temible, gran Rey sobre toda la tierra, el Altísimo, el Dios Altísimo. Y no es porque Él tenga una estatura física que mida muchos metros. Bueno, de hecho, Él es tan grande, sí, es tan grande que es inconmensurable, de tal manera que no se puede medir. Él es ese Dios en el que creemos, es tan grande. Pero al hablar del Altísimo, al hablar del Elyon, el Dios soberano, el Dios alto, el excelso, el mayor, el superior, el supremo, Él es el gran Rey sobre toda la tierra, Él es el Altísimo. Un pasaje por excelencia que habla de la supremacía de Dios es Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú dominas, señoreas todo. Y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. Ese es el Dios invisible del que habla el pasaje. Él es el Dios invisible, supremo y soberano. Las culturas paganas, aún en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, los griegos, aún los mismos romanos, tenían estatuas, hacían figuras acerca de sus dioses paganos. Hacían ídolos, con boca, pero no hablan, con ojos y orejas y oídos, pero no oyen. Ellos hacían ídolos, pero Yahvé, el Dios de Israel, el Dios de los judíos, el Todopoderoso, no podía ser representado por imágenes, como dice el apóstol Juan. A Dios nadie le vio jamás. Dios es espíritu, por lo cual no puede ser representado por ninguna figura física. Pero, la única imagen física que representa perfectamente a Dios es Jesucristo. Por la sencilla razón de que Él es el Dios encarnado. Él es Dios. Cristo es la imagen visible del Dios invisible, como dice este texto. La palabra imagen que se utiliza aquí viene de la palabra griega eikon, que se traduce en español como ícono. Los que están relacionados con las computadoras pudieran tener mayor idea de a qué me refiero con un ícono. Le das clic y te manda una cosa, es una imagen, una representación de algo. Un ícono es el reflejo o la representación, en este caso es la representación de Dios. La representación exacta de quién es Dios. Sí, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, posee todos los atributos que hacen que Dios sea Dios. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. De manera que Jesucristo es la revelación más completa de Dios. En estas semanas hemos estado viendo los estudios bíblicos en las células acerca del Salmo 19, no sé si recuerdan, acerca de la revelación de Dios, la revelación a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Sí, esa revelación
majestuosa sin duda, es una revelación majestuosa, pero es incompleta acerca de quién es Dios. Y que no podríamos conocer ni entender al Dios de la Biblia y la naturaleza del Dios en el que creemos solo con la creación. Pero cuando miramos a Jesucristo, es ahí cuando tenemos un reflejo completo y fiel de quién es Dios. El Evangelio de Juan narra cuando Felipe le pide a Jesús: muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: ¿tanto tiempo hace ya que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dice Pablo en Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios, no solo que tenía una silueta, no, la palabra morfe significa que él tenía todas las características que hacen que Dios sea Dios, no es solo la silueta, morfe es como un árbol. Bueno, es como si habláramos de un árbol, que es un árbol. Si yo señalo eso, yo digo que es un árbol porque tiene todas las características de un árbol. Tiene hojas, tiene ramas, tiene un tronco. Igual alguien se puede disfrazar de árbol aquí, pero yo sé que no es un árbol. Aquí la palabra morfe que se utiliza, ¿qué quiere decir? Que Jesús tenía todas las características que hacen que Dios sea Dios. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Lo dice el autor de Hebreos. Lo expresa Juan en su Evangelio en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios, vayamos al versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15, nuestro texto base dice eso. El primogénito de toda creación. Y aquí es donde puede surgir alguna duda. ¿Qué acaso aquí dice que Jesús es el primer ser creado? ¿No estaremos contradiciendo todo lo que acabamos de decir? De hecho, es interesante que este pasaje en particular, bueno, este y otros que ellos malinterpretan, los testigos de Jehová utilizan para poder decir o para poder negar la naturaleza de Jesucristo. Este pasaje. De hecho, esta postura, esta enseñanza, esta doctrina, esta herejía no surgió de los testigos de Jehová. Ya surgió desde a finales del siglo III y IV con un sacerdote llamado Arrio, y que surge el arrianismo, donde negaban la divinidad de Jesucristo. Pero esa postura, esa herejía ya fue desechada, ya fue analizada, ya fue condenada como herejía en el concilio de Nicea en el año 325. Pero entonces, ¿cómo se interpreta este término del primogénito de toda la creación? De hecho, esa palabra, y por eso voy a adentrarme un poquito aquí, es el centro de nuestro tema del día de hoy. El verdadero sentido de esta palabra. La palabra primogénito no siempre tiene que ver con el sentido de orden. Es decir, el primero de una serie, no siempre tiene que ver con eso. Se utiliza también en el sentido de rango, de dominio en autoridad, de supremacía. De supremacía. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 4, versículo 22, Dios le dice a Faraón, por medio de Moisés, le dice: Israel es mi hijo primogénito. Sabemos que la nación de Israel no es la primera que Dios creó, ¿sí o no? No es la primera, pero le dice primogénito. Pero es el pueblo que Dios escogió, el pueblo prominente con el cual Dios soberanamente hace un pacto y Él pone sobre todas las naciones. El pueblo de Israel, el primogénito.
El Salmo 89, versículo 27, hablando de David, se habla de David en este salmo y Dios hace la promesa: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Sabemos que David no fue el primer rey de la tierra. Es más, no fue tampoco el primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey? Saúl. Pero Dios soberanamente decide ponerlo como preeminente, poniéndolo en un lugar de preeminencia sobre todos los demás reyes de la tierra. Otra de las razones que dejan en claro el significado de esta palabra primogénito es que también a Jesús se le llama el unigénito. Monogenos significa único en su clase, el unigénito hijo de Dios. Lo que está diciendo Jesús, lo que está diciendo de Jesús, la palabra unigénito, es que es el único en su clase. Sí, nosotros somos hijos de Dios por adopción, si estamos en Cristo. Pero Él es el Hijo de Dios de una manera que ninguno de nosotros podemos ser, porque Él es Dios y nosotros no. Entonces, Él es el unigénito. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo está diciendo en Colosenses 1:15, Cristo es el primogénito de toda la creación, está dando a conocer que Jesucristo tiene toda autoridad, todo dominio, todo derecho, toda supremacía sobre la creación, como lo define el resto del pasaje. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién fueron creadas? En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Y esto nos lleva al segundo encabezado, al segundo punto de esta tarde: la supremacía de Cristo. La supremacía de Dios en la creación, la supremacía de Cristo. En este versículo 16 vemos 3 preposiciones que son la clave para entender este pasaje. Dice al comienzo: en Él fueron creadas todas las cosas. Al finalizar el pasaje dice: por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y al finalizar dice: y para Él fueron creadas todas las cosas. Por Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué pasaje nos recuerda? Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, Colosenses 1:16, ¿qué quiere decir con estas 3 preposiciones? Miren, escuché una ilustración muy buena referente a cómo ilustrar este pasaje. Toda ilustración, recordemos que se queda corta comparada con el verdadero significado de esto, pero nos sirve para entender un poquito qué quiere decir Pablo, el apóstol Pablo, al decir que por Él, por medio de Él y para Él. Si uno quiere construir una casa, uno contrata a un arquitecto. Bueno, si quiere que quede bien la casa, porque luego uno se aventura a diseñar su casa y luego no entran las escaleras, o luego pues no, faltó un contacto aquí, faltó un apagador acá, anda rompiendo acá y anda tapando allá, no. Pero si uno quiere que quede bien la casa, la construcción, uno contrata a alguien que sabe, un arquitecto, que diseñe el plano, que plasme sus ideas y que las plasme todo lo que tiene que ver con la instalación eléctrica, con el drenaje, con el agua, todo lo que tiene que ver con estructura. Después, si bien es cierto, el arquitecto puede llevar al constructor, uno puede contratar a un constructor teniendo ese plano. Echa los cimientos, levanta los muros, hace ventanas, hace puertas, todo conforme al plano, conforme al diseño. ¿Para qué? Para que esa casa sea habitada. Porque tiene un propósito la casa, no se construye nada más para que esté ahí la casa se construye para que sea habitada, para vivir en ella. Entonces, utilizando este ejemplo, esta analogía, podemos decir que Cristo es el arquitecto del universo.
En Él fueron creadas todas las cosas, todo lo que existe. Todo lo ideó y lo diseñó. Las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las cosas que son visibles, las cosas que son invisibles, dice ahí. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, los ángeles, sí, a los ángeles, a ti y a mí también. Miren, aún lo que puede estar pasando por tu mente, aún eso lo creó. Jesucristo lo creó todo, lo diseñó. No existe nada que Cristo no haya creado desde la eternidad como el supremo arquitecto del universo. Pero no solo es el arquitecto. ¿Qué dijimos que había después del arquitecto? Un constructor. Él también es el constructor. Todo fue creado por medio de Él. Como vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Ya no lo sabemos, pero ¿qué dice? En el principio, Él creó todo. Dice el versículo 3. Y dijo Dios, habló Dios, sea la luz. Versículo 6. A ver si lo podemos proyectar. Luego dijo Dios. ¿Hay expansión? Versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Dijo también Dios. Versículo 11. Después dijo Dios. Versículo 14. Dijo luego Dios. Versículo 20. Dijo Dios, versículo 24. Luego dijo Dios. Dios habló y todo fue creado. Él habló y todas las cosas existieron. Dios, por medio de su palabra, Él creó todas las cosas. ¿Y qué creen? Esa palabra se encarnó, se hizo carne y vimos su gloria, la gloria del unigénito de Dios, Jesucristo. Juan 1:1. En el principio era el verbo, nuevamente lo cito. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Y el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo le dio la forma al universo, construyó todo el universo. Las millones de estrellas, sí, de hecho hasta las conoce por nombre. Los elementos químicos, estaba viendo ahora en la semana la tabla periódica con mi hijo que va a entrar a la secundaria, gracias a Dios. Y también cambian un poquito pues la dedicación, ¿no? Para otro grado pues académico, diferente a la primaria. Estaba viendo la tabla periódica, el orden, los números atómicos. Y uno se pregunta, aquí hay un creador, aquí hay un creador. Ordenado, todo un orden que uno no puede comprender. Bueno, al menos también porque no conozco nada de eso, no puedo entender mucho, pero vemos un orden misterioso en las cosas. Jesucristo le dio forma a eso, a todo, a las galaxias sí, a las células sí, a los planetas también, hasta el ácido desoxirribonucleico. ¿Ustedes se quedan aquí? Y eso es el ADN. El ADN, ¿sí? Eso que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, por lo cual estamos formados, el ADN, que muchos científicos están investigando, el código genético, el ADN, las doble hélices, sus nucleótidos y todas las moléculas que lo conforman. Él creó a Adán y creó su ADN. Él lo creó todo. Los átomos, las montañas, lo visible, lo invisible. Pero Cristo no solo es el arquitecto, Cristo no solo es el constructor, Él es también, ¿qué? Él es el motivo por el cual todo fue hecho. Él es el motivo, Él es el para qué se hizo eso. Él es el motivo para el cual fue hecho. Así como la casa de la ilustración fue hecha para habitar en ella, todo fue creado para Él, para su gloria, para cumplir con su propósito. El ADN, los átomos, las montañas, tú fuiste creado, yo fui creado y todo lo que existe fue creado para la alabanza de la gloria de su nombre. ¿Ves ese propósito en tu vida?
¿Ves ese propósito realmente? Muchas veces no tenemos propósito en nuestra vida. Ese es el propósito, glorificar al Dios supremo y gozarte con Él para siempre. Una persona que no vive para la gloria de Cristo es como un reloj que no marca la hora, es como una guitarra que no suena, es como una casa que no sirve para ser habitada. Nosotros debemos ver las cosas creadas, destellos de su supremacía, podemos ver las montañas, sí, podemos ver todo eso, pero para postrarnos, adorarle a Él, no a la criatura, sino al Creador, adorar al Creador del universo. Hermano, no cambiemos el tesoro que es Cristo por espejitos, por adorar a la criatura, no. Él es el soberano y el supremo. No vas a encontrar verdadera plenitud en alguien o en algo fuera de Jesucristo, porque nada ni nadie se compara con Él. Nada ni nadie. Pero nuestro Señor no solo es el arquitecto, no solo es el constructor, no solo es el motivo por el cual fueron creadas todas las cosas. Dice el versículo 17, Colosenses 1:17, que Él es el sustentador. Dice así, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas encuentran su cohesión, su razón de ser, su sostenibilidad. Todo funciona, ¿por qué? Porque Él sigue sosteniendo a su creación. Si no fuera por su poder, obrando en cada instante, en cada minuto, en cada milisegundo, si no fuera por su poder, esto fuera un caos, todo fuera un caos, los planetas, todo sería un caos. No creó todo y lo dejó ahí a la deriva. De hecho, de eso habla el teísmo. Creó y dejó ahí que se las arreglaran como pudieran. Él sustenta todo, no es como esas cajitas. ¿Alguien ha visto esas cajitas que les das cuerda y sale una bailarina y empieza la musiquita? ¿Sí la han visto? Bueno, le das cuerda y de hecho uno le trata de darle más cuerda para que dure lo más posible. Dios no hizo eso, no nada más Dios le dio cuerda a todo y dejó que ahí solitos se hicieran bolas a la deriva. No, Él sustenta a toda la creación y nada sucede sin que Él lo haya determinado, sin que Él obre y sin que Él lo permita. Podemos ver un resumen de esto que acabamos de hablar en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres a través de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sí, Él hizo el universo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, Él es preeminente sobre todo, Él es supremo sobre la creación, y asimismo agradó al Padre que su unigénito fuera la cabeza de su iglesia, la cabeza de la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Continuemos con nuestro texto. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, la supremacía, que Él esté sobre todo. En la antigüedad se concebía la cabeza como el órgano, como la parte del cuerpo que dirigía el resto del cuerpo. Pablo aquí está señalando a Cristo como la cabeza de la iglesia. Sí, la iglesia no habla del templo, habla de nosotros que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Si nosotros queremos tener la dirección correcta, el sustento espiritual necesario, ¿de quién debemos depender? De Jesucristo, que es la cabeza. La iglesia depende de Él del mismo modo que el cuerpo humano, que el cuerpo físico depende de la cabeza. Sin el poder de Cristo no podríamos hacer nada en el avance de su reino, porque separados de Él no podemos hacer nada.
Él es también la fuente de origen, dice Pablo en este mismo versículo. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Cuando Cristo muere y resucita al tercer día, Él resucita para no ver muerte nunca más. Él estaba dando inicio a una nueva creación, una nueva humanidad, un nuevo pueblo, y todos nosotros en Cristo sí vamos a morir, sí, pero vamos a resucitar con Él. ¿Y sabes por qué Dios planificó estas cosas? El mismo versículo 18 lo contesta. Para que en todo tenga la preeminencia, para que Jesucristo en todo sea el supremo, la supremacía de Cristo sobre toda la creación. Y esto nos lleva al tercer y último encabezado. El propósito supremo del ser humano, para que en todo Él tenga la preeminencia. Ese es el propósito declarado de Dios, y ese debería ser nuestro propósito, que Él sea alabado sobre todo. Hermanos, dado que Él tiene la preeminencia, la supremacía, Él es el único, supremo, digno de adoración. ¿Adorarle? ¿Qué es adorarle? ¿Cantarle? Sí, cantarle. Pero la palabra que se ocupa en el Nuevo Testamento para hablar de adorar, la palabra proskuneo, que significa postrarse en sumisión a su señorío. Esto implica obediencia, implica comunión, implica responder con todo lo que tú eres, con todo lo que yo soy, a quién es Dios. Es decir, con todos los talentos que Él me ha dado, con todas las habilidades que Él me ha dado, responder a quién es Dios, con todo lo material que Él me ha dado. Entonces eso es la adoración, responder con todo lo que somos a quién es Dios. Es decir, en resumen, vivir para su gloria. Con nuestras voces, sí, cuando le cantamos. Un culto de adoración público, corporativo como un cuerpo, sí, o en privado, sí. Con nuestra boca, sí, con lo que hablamos, con lo que sale de nuestra boca, con nuestras vidas. No solo el domingo cuando estamos aquí en la iglesia, no solo cuando haces tu devocional en tu casa, no solo cuando vas a compartir el evangelio, no solo en asuntos religiosos, sino los 7 días de la semana, pensando en que cada cosa que haces debiese glorificar a Jesucristo. En el trabajo, sí, para su gloria, responsable, sí. Dice Pablo, ya sea en la comida o en la bebida, todo para su gloria. En el esparcimiento también, en todo lo que hacemos, haciéndolo como para el Señor, en medio de cualquier circunstancia, sea agradable o sea desagradable. De manera que en medio de cualquier situación, de manera que en medio de cualquier circunstancia, nos comportemos de tal manera que Cristo luzca glorioso. Lamentablemente, muchas veces nuestra adoración no es para el Creador, sino para la criatura. Lamentablemente, nuestra adoración se vuelca a ídolos creados, en lugar de adorar al Creador. Hacemos ídolos y nos postramos ante ellos buscando la felicidad en cosas creadas, buscando la plenitud fuera de nuestro Dios, en cosas que Dios creó. Hacemos ídolo, sí, de lo material, del dinero, que Él lo creó, Él creó el oro y la plata, pero nosotros hacemos ídolos y nos postramos ante ellos, poniendo nuestra seguridad, poniendo nuestra confianza en ellos, aún en cosas que Dios creó y que son legítimas. Hay cosas que son legítimas y que Dios creó, como la familia, como el trabajo. De hecho, es parte de nuestra responsabilidad, parte de nuestro ministerio. Mi esposa, tu novio, tu novia, cosas lícitas para disfrutar, como nuestros hijos, que convertimos nosotros en ídolos, queriendo encontrar nuestra plenitud en ellos, y que llegamos a idolatrar por encima de nuestro Rey soberano. Que esas cosas que Dios nos las ha dado para disfrutar y para gozar, nosotros muchas veces reemplazamos a Él por lo que Él nos ha dado. Adoramos más muchas veces
cosas que Él nos ha dado, en lugar de adorarle al dador de todo. Hermanos, vayamos a Él para que nos ayude a glorificarle cada día más. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón, porque no podemos darle la gloria que le corresponde. No, perfectamente no vamos a poder darle la gloria aquí mientras estemos en esta tierra en cuerpos caídos. Jamás vamos a poderle dar la gloria que le corresponde, porque Él es glorioso y Él está sobre todo, hermanos. No perfectamente, pero sí sinceramente podemos buscar adorarle cada día más. Que nos perdone, que nos limpie de esa maldad, porque toda la gloria es para Él. Él es el Señor, Él es el Kyrios, Él es el supremo en autoridad. Miren, Jesucristo es llamado Señor no solo por sobresalir sobre su criatura, no, Él es llamado el Señor en tal sentido que nadie puede verdaderamente llamarle Señor a Jesucristo si no es solo porque el Espíritu Santo le ha iluminado para que verdaderamente le vea como Él es. Es el Señor de señores, el Señor de la gloria, el Señor de todos, el Señor de los vivos y de los muertos, el Señor de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Él es el Señor supremo y soberano de todo, de todas las criaturas. Todas inclinarán su rodilla delante de Él y reconocerán su dominio absoluto. Hermanos, demos gracias a Dios, porque es por Él que nosotros podemos contemplar su gloria. Es por Él. Porque no es por nuestros méritos, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, no, sino por su gloriosa voluntad que nosotros podemos conocerle y reconocerle como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así que, hermanos, vivamos para su gloria, porque todo es de Él, es por Él y es para Él. A Él sea la gloria por los siglos. En el siglo XVIII, en los años 1700, había un famoso escultor alemán, Johann Dannecker. Él era un escultor muy famoso que había hecho esculturas, se les llama bustos cuando hacen una parte del cuerpo. Él había hecho esos bustos, de hecho había hecho algunos muy famosos como de Alejandro Magno, entre otros. Él fue contratado para hacer una escultura de Jesucristo. Este hombre muy dedicado, era famoso porque hacía trabajos muy buenos. Él tan dedicado a su trabajo que tuvo que leer y meditar en quién era Jesús para poder caracterizarlo. Varios años después, algunos dicen que 2, otros dicen que 8 años después de que terminó la escultura, al presentarla, mucha gente se asombraba, muchos hasta lloraban al ver el grandioso trabajo que había hecho este escultor. Muchos se acercaban, le decían acaudalados, porque son esculturas costosas, se acercaban y pidiéndole que él hiciera otras esculturas para ellos, similares. Entre todas esas personas hubo una persona que se acercó y le pidió que hiciera una escultura muy particular, la escultura de la diosa Venus. Después de pensarlo bien porque se hablaba de mucho dinero, después de pensarlo, el escultor le dijo: después de haber contemplado por tanto tiempo a Cristo, luego de ver por tanto tiempo la grandeza de Cristo, ¿cómo podría yo dar mi devoción y mi trabajo a un Dios inferior que es rechazado por Él? Si este escultor realmente conoció o no a Cristo no lo sabemos, pero nadie puede negar, nosotros no podemos negar la veracidad de estas palabras, que una persona no puede ser la misma después de haber conocido verdaderamente a Jesucristo. Porque comparado con Él, todo debiera parecer insignificante. Ese placer momentáneo, efímero, ese pecado que te produce un gozo momentáneo, sí, ese pecado es basura cuando lo comparo con Jesucristo.
Que nada ni nadie nos robe la gozosa gratitud por el hecho de estar en Cristo y que hemos visto su gloria, de que le hemos conocido, y que nada nos distraiga del propósito supremo, el mayor propósito por el cual Cristo nos compró a precio de sangre, vivir para su gloria. Y mi amigo que estás aquí, que aún no te has rendido al señorío de Jesucristo, si has visto que realmente hay una vana manera de vivir, que has visto que realmente tú eres tu propio ídolo y que vives para tu propia gloria. O sea, al examinar tu corazón has visto que realmente no has creído en Jesucristo como tu Señor. No hablo de reconocer el señorío como el que ejerce una criatura sobre otra criatura, como un gobernador, como un emperador. No hablo de reconocer a mi señor presidente. No hablo de ese tipo de señorío. Porque si no, no fuera necesario la iluminación del Espíritu Santo, porque eso cualquiera lo puede reconocer. Hablo de reconocer su autoridad, en el sentido absoluto en que solo Dios es Señor. Él tiene un derecho sobre nosotros, sí, sobre mí y sobre ti. Y una autoridad sobre nosotros, sí, sobre mí y sobre ti. Tiene una autoridad que solo le pertenecen a nuestro Hacedor, porque Él nos creó. Esa autoridad que le pertenece es porque Él nos creó y porque Él nos tiene aquí. Por lo tanto, es necesario que el Espíritu Santo nos muestre la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, de tal manera que nos lleve a postrarnos delante de Él y a clamar a Él por misericordia, para que nos amanezca la luz, para que podamos verle como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como esa perla preciosa por la cual uno está dispuesto a dejarlo todo, para que nosotros realmente le podamos conocer como quién es Jesucristo. C.S. Lewis tiene una frase, la mencioné en escuela dominical. Dice así: en última instancia, solo hay dos tipos de personas: los que dicen a Dios, hágase tu voluntad, es decir, que se someten al señorío de Jesucristo. Esos son unos. Y hay otros a quienes Dios dirá al fin, hágase tu voluntad. Dios diciéndole a ellos, ¿querías estar separado de mí? ¿Querías vivir para ti? ¿No querías saber nada de mí? ¿Querías estar lejos de mí? Pues hágase tu voluntad por la eternidad. Ahí, separado de toda buena dádiva que proviene de lo alto, de toda bondad de Dios, separado. ¿Querías eso? Ahí estarás en la eternidad. Dice la Escritura que algún día todos nos postraremos delante de Jesucristo. Puede ser ahora para ser salvo, puede ser ahora para clamar por misericordia, porque vendrá el día donde toda la humanidad se postrará delante de Él. Sí, aún los pecadores que están contra el soberano, sí, aún los pecadores que están contra el soberano, aún los ateos, sí, los que se dicen ser ateos, ellos también, aún los que dicen Señor, Señor, pero que su corazón está lejos, sí, también ellos, sí, aún los que siguen aborreciéndole, porque si aman las tinieblas, aborrecen la luz y le aborrecen a Él. Entonces llegará el día donde toda rodilla se doblará, lo quieras o no. Puede ser ahora para salvación o puede ser en el día del juicio. Toda rodilla se doblará, donde toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Pero donde lamentablemente habrá dos destinos. Ya no habrá vuelta atrás. Unos para vida eterna en su presencia y otros para condenación eterna en el infierno. Pero hoy es el día para ir a Cristo.
de volverte de tu vana manera de vivir e ir en arrepentimiento a Jesucristo, poniendo tu fe, tu confianza, tu esperanza en solo Cristo, solo Él salva, tu confianza en Él para perdón de pecados, como el Señor de tu vida, ve a Él en arrepentimiento y fe, y así poder vivir para su gloria y gozarte con Él por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Porque el disfrutar de Dios es la única felicidad con la que nuestras almas pueden realmente ser satisfechas. Solo con Él. No hay nada que pueda darle plenitud a tu alma si no es Jesucristo. Vivir con Él por la eternidad, habitando con el Altísimo, y que nuestro corazón pueda cantar como el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo, del Supremo, del Soberano, morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Que nos regocijemos en Él, hermanos, y que estando en Él, que el anhelo de nuestros corazones sea que cada día glorifiquemos más al Dios Altísimo con nuestras vidas. Oremos.